dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok. ¿Me ves? ¿Me ves? Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenido a un nuevo programa de Verdades que Incomodan. Hoy, 14 de septiembre, a horas de renovar nuestro pacto de fe con el Señor y la Virgen de los Milagros. Así que bueno, con este motivo hicimos un programa especial y quisimos invitar a tres personas conocidas por todos ustedes, una eminencia cada uno en lo suyo. Vamos a tener la presencia de el historiador, el amigo, profesor Miguel Cáceres. También va a estar con nosotros en este programa especial el doctor en geología Ricardo Alonso, muy conocido en nuestro medio, una eminencia. Y también va a estar Felipe Medina. Felipe Medina es licenciado en Ciencias Sagradas y nos va a estar contando algunos aspectos de esta fe que tenemos todos los salteños con el Señor y la Virgen de los Milagros. Así que ya nomás le doy la bienvenida. ¿Cómo le va, profesor? Buenas noches. ¿Cómo está, Ricardo? Muchas gracias. Lo puedo tutear, ¿no? En gusto de estar en tu programa, sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Ya aparecerá Felipe, así que cuando venga lo sumamos a la conversación. Hice un cuestionario porque quería charlar con ustedes de algo tan importante, ¿no?, para los salteños como es el Señor y la Virgen de los Milagros. Así que bueno, muchas gracias por estar de nuevamente. Por favor. Bueno, voy a comenzar con el profesor Miguel Cáceres. Profe, quiero que nos introduzca cómo fue la llegada de las imágenes a Salta, o de la imagen, porque entiendo que fue el Señor de los Milagros que llegó, porque ya la Virgen estaba, ¿puede ser? Sí, en realidad hasta 1809 el Cristo no era conocido como de los Milagros, ¿no? Fue durante el gobierno de Esteban Urizar de Arepacochaga, concretamente en el año 1809, en que comienza a ser nominado Señor del Milagro, que en realidad conforma parte de todo un conjunto de Cristos que devienen de las celebraciones españolas y especialmente vienen en la concepción ideológica, en la concepción, digamos, de fe y de pleitesía que tienen los andaluces, especialmente dentro de esa corriente migratoria andaluza que viene con la conquista. Llegan toda esta presencia, digamos, de Cristos, que tiene su manifestación en muchos lugares de América, ¿no? En muchos lugares. Se dice que, y es un Cristo náufrago, y se dice que el primer Cristo náufrago aparece en Potosí, ¿no? Náufrago quiere decir que hay una convergencia simbólica, si se quiere, de aparición de Cristo que aparecen de por mar, ¿no? Y como es el Cristo que hoy llamamos del Milagro en Salta, ¿no? Esto ocurrió en el año 1692, en el año 1592. En 1592. ¿Puede ser que lo haya enviado un fraile que estuvo en la fundación de Salta, un obispo, sí, en 1582? Se dice que él había prometido. En realidad no hay seguridad, no hay certeza de cuál es el origen de la talla del Cristo. No hay certeza. Hay versión que dicen que es europea y eso estaría en concomitancia con aquellos que sostienen la versión de que el obispo Victoria había prometido, ¿no? Enviar un Cristo. Que justamente aparece flotando el cajón que lo porta en el año en que muere Victoria, en coincidencia con el mes y el año en que muere el obispo. Pero también se dice que la talla sería americana. Y eso tiene su importancia, porque si hubiera sido europeo, digamos, el Cristo peregrino trasuntó 11.000 kilómetros de camino. En cambio, si hubiera sido una talla americana, 7.000 y algo de kilómetros, ¿no? Bueno, ahora seguimos charlando por arte de magia. Apareció Felipe Medina. ¿Cómo está, Felipe? Bien, ¿cómo estás? Usted es miembro de la Red de Comunicadores Católicos de Salta y es licenciado en Ciencia Sagrada o Ciencia Religiosa. Ciencia Religiosa. Ciencia Religiosa. Es mucho más amplio que Ciencia Sagrada, pues Ciencia Sagrada hace referencia a la teología católica,
lo nuestro es mucho más amplio y abarca todas las religiones, el estudio de todas las religiones. Muy bien, gracias por la aclaración. Hace un tiempo el monseñor Carnielo dijo que, el noroeste argentino es una tierra fértil para la fe. ¿Qué quiso decir con eso? Mira, en el noroeste argentino, si la mayoría del noroeste argentino está poblado por gente que viene del Alto Perú, es decir, venimos bajando, para decirlo de alguna manera, no voy a decir que los de Buenos Aires solo bajan de los barcos, sino como aquella mala expresión de un funcionario nacional, ¿no? Sino que, es verdad, hasta Córdoba formamos todo un bloque casi históricamente de mucho intercambio, de mucha movilidad, con lo cual también hay un movimiento religioso muy fuerte, me refiero a que hay una transmisión de la fe que se va haciendo casi cultura. Por ejemplo, cuando estudiamos el Sumalao, que el doctor Alonso sabe mucho también de ese tema, y con él iniciamos en un viaje a Jujuy con Patricia Miquio, y él le comentaba del Sumalao. A mí me inquietaba el Sumalao, pero terminé estudiando este tema, de hecho fue el tema de tesis en la licenciatura. Una de las cosas que era importante ver, que 100 años antes había una devoción casi idéntica, con los mismos rituales, en Manquiri, cerca de Potosí, en un valle alto. Y claro, cuando uno dice entre el Sumalao y Potosí había un comercio permanente, y significa intercambio cultural, no solamente productos que se vendían, desde acá hacia la faena del Potosí. No sería extraño que esa religiosidad también fue traída de allí y se generó esta gran devoción del Señor de Sumalao. Entonces, creo que todo el norte tiene esta marca del cristianismo, de la primera y segunda evangelización. ¿No se percibe eso en el sur, por ejemplo? Tiene otro tipo de religiosidad. Sí. Ah. Por ahí, al ser, son grupos sociales fuertes de inmigrantes, son casi todos hijos de la Ilustración. Vienen con un cristianismo más de leer, de estudiar. Nosotros tenemos más esta sensibilidad de lo emocional en lo religioso, ¿no? Se da doctrina, se entienden las devociones. Por eso digo, es un campo fértil, porque se puede todavía rescatar aquellos valores de la religión fundante y de la cultura esta de casi digamos solidaria que te inspira el Evangelio. Entonces sí, en ese sentido es mucho más sólido, y por eso creo que es un campo fértil. Pienso que lo dice en esta línea, ¿no? Muy bien. Ricardo, hubo un hecho puntual desde donde comenzó, digamos, esta devoción, si se quiere, por el Señor. Es del milagro de los milagros. Del milagro. Del milagro. 1692, terremoto de Esteco. De ahí en más se suceden, digamos, una serie de hechos que de alguna manera fueron configurando esta fe, ¿no? ¿Qué pasó con el terremoto de ese año? Bueno, ¿O por qué se da, mejor dicho, en Esteco? ¿Por qué en el norte, la provincia? ¿Por la geografía? Eso me gustaría que usted lo pueda explicar. Digamos, hoy ya sabemos muchísimo más que lo que se sabía hace unos años atrás, pero de todas maneras, curiosamente, esto ocurrió un día martes 13 de septiembre de 1692, ¿no? O sea que justamente ayer, martes 13, se han cumplido 330 años. Así es. Del terremoto. Cuando se cumplieron los 300 años, nosotros hicimos un viaje especialmente para hacer noche en el lugar. Y dijimos, bueno, vamos a hacer noche acá, porque si hubiese una recurrencia histórica, lo hicimos. Dijimos, bueno, cuando se cumplieron los 200 años no estuvimos, y cuando se cumplan los 400 tampoco vamos a estar. Así que aprovechemos este dato histórico de los 300. Bueno, ayer se cumplió 330, ¿no? Lo sacamos con un programa de computación que fue un día martes 13. Fue, sí. Justo un martes 13. Curiosamente ahí hicimos que tienen estas cuestiones raras de caer en fechas religiosas, no sé por qué, pero Mendoza fue completamente destruido un miércoles de ceniza, La Poma fue destruida en la Nochebuena de 1930, pero bueno, no quiero sacar ninguna conclusión extraña, pero de todas maneras estas cosas pasan.
Y lo que sí es cierto es de que efectivamente hoy sabemos que hay una falla tectónica sismogénica, o sea, generadora de sismo, que está moviendo ahí la sierra, lo que sería la Sierra de los Colorados y demás, que el último sismo de Galpón fue ahí también. En 2015. En 2015. Y cuando se hizo el mapa de distribución de la energía sísmica, se veía perfectamente cómo Esteco, donde están las ruinas de Esteco, quedaban dentro de ese mapa. Curiosamente, hace unos días se cumplieron los 5 años de la muerte del doctor Tomasini, ¿no? El doctor Alfredo Tomasini fue el que desenterró la ciudad de Esteco, él fue directamente... El último que realizó un estudio científico. Hizo todo un estudio, excavó el lugar, sacó cualquier cantidad de cosas, y entre otras encontramos, por supuesto, parte de lo que era la vieja iglesia matriz, o la catedral, digamos, colapsada, se podían ver las tejas, se podía ver la distribución. Estamos sacando muchas conclusiones, pero gracias a las excavaciones que hizo el doctor Tomasini. ¿Cuál es la explicación científica de los sismos recurrentes que hay en la provincia? Bueno, nosotros vivimos en una zona sísmica. O sea, el país se divide, digamos, según el INPRE, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, en 5 zonas que van de 0 a 4, ¿no? Todo lo que son la zona 0 es la zona del Atlántico, o sea, de alguna manera las grandes llanuras, ahí no tiembla nada, ¿no es cierto? A medida que nos vamos acercando al eje cordillerano, la actividad sísmica se va incrementando y obviamente cuando pasamos al borde pacífico, que es una zona activa, ahí ya los sismos son de altísima peligrosidad, todo lo que es el borde de Chile y demás. Entonces, nosotros en Salta estamos en lo que se llama zona 3. San Juan y Mendoza es más peligrosa, está en la zona 4, de alta sismicidad. Pero nosotros, la placa oceánica de Nazca se está hundiendo debajo de la continental, eso genera tensiones, esas tensiones se liberan, y el último sismo, no nos olvidamos, lo hemos vivido todos nosotros, aquel sábado, el sábado 27 de febrero del 2010 a las 12:45, a la 1:15 del día. Todos los salteños vivimos ese último sismo de 6.1 de magnitud Richter, ¿no? Hay un intelectual, Felipe, un intelectual brasileño, Hélio Jaguaribe, él tiene una teoría, la teoría de las fronteras blandas. Dice que la cultura de un país avanza allí donde encuentra debilidad. Y uno puede observar de un tiempo a esta parte cómo fue creciendo la devoción, por ejemplo, por la Virgen de Urcupiña. ¿Cómo ve ese fenómeno, Felipe? El tema es cómo se promueve determinada religiosidad. En la Virgen de Urcupiña la gente le pone un adjetivo, dice la mamita milagrosa, ¿no? Ya el hecho de hablar de milagro ante las dificultades cotidianas o problemas de salud, problemas que algunos son muy complicados como los enfermos, por ejemplo, cuando son terminales, se afianza la religiosidad en busca de una solución que se mezcla entre lo mágico y la fe. Sí, hay un límite muy finito entre... Yo siempre insisto que la fe no es magia, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, es decir, sí, ambas cosas hay que mantenerlas, pero hay una línea muy delgada entre eso, entre la magia y la fe. Entonces la gente encuentra una forma de fortalecerse con lo religioso. San Expedito, una devoción que creció de un santo del que no se tienen datos de su existencia real, ¿no? Nace en Europa. Tenés muchos casos de estos santos. Gauchito Gil es una devoción también, pero más vinculada a esto también un poco de lo pagano, ¿no? Porque el Gauchito Gil se considera que era un soldado en la época de la guerra de la Triple Alianza que se fue por amor, se decidió escaparse de la guerra, ¿no? Entonces se lo buscó y se lo considera, después cuando lo matan, se considera que era milagroso. Vos en Tucumán tenés casos como la veneración que le rinden a Bazán Fría, y era un delincuente, era un ladrón, y vivía en el cementerio escondido hasta que un día lo descubrieron, lo matan, cae de la tapia, y ahí se hace todo un altar, porque existe esta especie de necesidad de tener dónde afianzarme, el venerar al que se considera débil, porque uno cuando ve a un delincuente dice, este delincuente, este merece la muerte, o dice, sí, deberían matarlo, y otro dice, pobre, ¿por qué habrá llegado a esa situación? Y siempre te vas a poner del lado del que tiene menos poder, y generan este culto, ¿no? De un breve paréntesis, hay un problema que estoy estudiando ahora, que es el tema de cómo la gente va endiosando
Es decir, genera como una devoción a personajes políticos, por ejemplo, y que se convierte en una devoción ciega, donde no podés ver ningún error de ese personaje político, entonces la devoción ciega te hace perder la objetividad. En cuanto al tema de la religiosidad, es esto, es encontrar algo que te sostenga en un momento de debilidad a cosas que uno no puede manejar, ¿no? Como los problemas de salud o la mala suerte, como dice la gente, cuando va, por ejemplo, a San Benito, ¿no? Profe Cáceres, las imágenes estaban olvidadas. Las imágenes, hasta los terremotos, habían sido olvidadas, ¿puede ser? ¿Qué pasó? ¿Cómo 100 años. 100 años. ¿Y quién las rescata? ¿Quién las saca en procesión? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, digamos, es todo un proceso largo, ¿no? Vamos a ver cómo lo podemos hacer la síntesis. El desarrollo, digamos, evangélico que acompaña el proceso de la conquista del territorio americano es muy complejo, muy denso. Yo creo que hay muchas conjugaciones de carácter, necesidades pedagógicas de parte en el proceso de evangelización, donde uno inserta, digamos, el tema de las imágenes. En algún momento, en España, en base al perfil de análisis que hacían sus representantes acá en América, en la vieja Vía Yala, llegaron a la conclusión de que las imágenes podían resultar pedagógica y didácticamente muy activas y beneficiosas al proceso evangélico. Esto se manifestó inclusive de manera, digamos, que no comenzó muy bien, digamos, en México, porque ahí está la cabecera de todo, las primeras experiencias, digamos, con todas sus contradicciones, con todos sus azares, digamos, o momentos azarosos, comienzan allí, y luego se llega a la conclusión de que las imágenes conjugaban beneficiosamente al objetivo a lograr. Y de ahí viene el tema de las imágenes, ¿no? Ahí le hago una pregunta más. He leído, todos sabemos que cuando los españoles llegaron, también le enseñaron a las comunidades originarias de esta tierra su arte y su cultura. Y hay una semejanza, eso también quería preguntarle a usted, profesor, hay una semejanza entre los dibujos que hay de los rostros de los Cristos que lo hacían en Perú, por ejemplo, ¿no? Bueno, digo esto un poco para poner la discusión de que hay una teoría de que no necesariamente las imágenes llegaron de España en cajones, digamos. A eso voy. Que pueden haber sido hechas en Perú. Sí, no, por eso está latente eso, pero no está totalmente establecido y es válido comentarla y contar eso. Por ejemplo, Monseñor Vergara decía que el Cristo del Milagro no es de las mejores imágenes de Cristo que hay muchas más bonitas y que hay una multiplicidad, ¿no?, de imágenes. El tema es de que el desarrollo de todo ese proceso fue lento, dificultoso, angustioso, en principio por la diferencia de idiomas, por la cantidad de sacerdotes a cargo de la tarea evangélica, por todo la raigambre y por todo el ancestro que tenían en sus visiones teocráticas los pueblos originarios. Todo esto se fue conjugando y la dificultad del idioma era fundamental. Ahí juega un rol fundamental la comunidad de los jesuitas en ese sentido, especialmente la tarea de un cura Bárcena. Pero en definitiva no fue fácil. Inclusive la presencia masculina en los oficios religiosos no era nada, digamos así, de tocar la campana y que entraban, ¿no? Todo eso tiene todo un largo acontecer hasta que después de 100 años que el Cristo está prácticamente allí olvidado, ocurre el terremoto de 1692 y entonces se decide, porque cómo es que, en base, yo lo escuchaba acá al doctor, que decía en el sentido de cómo la necesidad va generando, digamos, necesidad de respuesta, ¿no? Y en ese sentido, es llamativo que hay científicos que dicen, a pesar de que son católicos, son cristianos, pero hay preceptos, digamos, científicos que dicen, donde está la ciencia, es muy difícil que entre la fe, digamos, ¿no? Pero de todas maneras eso se conjuga, es una realidad que está en pleno desarrollo
Y hay gente que nosotros somos científicos, intelectuales, y que tenemos profundo arraigo con esa concepción teocrática, y aceptamos, valoramos y practicamos en cierta medida y manera. Así que eso está. Bueno, me gustaría compartir con ustedes imágenes. Vamos a ver unas imágenes de cuando las imágenes, valga la redundancia, salen de la iglesia y todas las manifestaciones de fe, ¿no? Porque hay como momentos, ¿no? Eso me gustaría charlar con Felipe. Hay como momentos en donde las imágenes, desde que salen, van hacia la zona del monumento, donde se da el mensaje también del Monseñor, y después el regreso, por supuesto, ¿no? Bueno, ahí estábamos observando algunas imágenes de procesiones de años anteriores, ¿no? Felipe, por ejemplo, sabemos que vivimos nosotros en una sociedad cada vez más hedonista, que busca el placer a la vuelta de la esquina. Y en ese sentido, digamos que la fe, de alguna manera, va también mutando. Hay un negocio detrás de la fe. Hay gente que hace negocio con la fe. Yo no te diría que haya un negocio así deliberado detrás de la fe o que se hace negocio con la fe. Lo que sí es donde hay un movimiento religioso, un fenómeno religioso, necesariamente hay un movimiento económico que es normal, es decir, no es ni siquiera para juzgar mal o acusar, digamos, sino que es algo natural. Primero porque si vienen peregrinos o viene gente que está todo el día, tengo una comparación muy simple. Hoy vamos a un velorio, lo hacemos en una sala de velatoria y a la noche se cierra, la gente vuelve a su casa, el otro día viene el funeral, se terminó el velorio. Ricardo conoce a mi mujer, a Mónica, es porteña, y muere mi padre en Tucumán en el 97, vamos y en el campo. Y la gente lo quería mucho, lo conocía mucho, viene y después somos muchísimas familias, muchos parientes, y la gente empieza a traer comida, como los velorios de antes, el café, otro traía la bebida, y se quedaron toda la noche. Y al otro día de la mañana bajamos con Mónica, y estaba horrorizada porque las tías tomaban mate donde estaba el muerto, ¿no? Y se pasaban las medialunas. Y después, ¿y esto qué es? Parrilla para armar asado, para 20, 30 personas más, sin bar empanada, hornear. Entonces le digo, es todo un acontecimiento que vos decís, esto es una fiesta, esto es una joda, cuando vos venís con una mentalidad distinta, ¿no? Por eso cuando alguien me dice, no, acá es una religiosidad pura, que no se vende nada, no se compra nada. No creo en esa religiosidad. Yo creo que todo movimiento, por ser un movimiento social, genera un movimiento económico necesario. Entonces, sí, en la fiesta del milagro se produce esto, los feriantes, las colectas, la gente que paga sus intenciones, cumple sus promesas. Todo esto genera un movimiento necesario que no es condenable, al contrario, es parte de la vida de la sociedad y de la construcción de la misma sociedad. Ricardo, ¿es posible la prevención de los sismos? ¿Salta está preparada, por ejemplo, para un sismo, para un terremoto? Bueno, esa es una buena pregunta que hay que hacérsela a toda la gente de defensa civil, digamos, que trabajan seriamente en este tema. Lo que sí se puede decir es de que los sismos es imposible de predecirlos. Lo que se puede hacer es prevenir, o sea, prevenir en el sentido de estar preparados. Hay mucha información, incluso en la página del IMPRES, uno puede sacar información básica de cómo trabajar en la prevención, pero hay fallas geológicas que sabemos que son activas, que se van a mover y que van a seguir generando sismos, ¿no es cierto?
Y obviamente las más peligrosas son las fallas que afectan la corteza superior, son los 10 primeros kilómetros de la corteza. Ya que nosotros, por ejemplo, tenemos sismicidad todos los días permanente acá en la zona de la Puna a 300 kilómetros y no nos enteramos. O sale por ahí el impregno. O los sismos más profundos del mundo que se dan a la altura de Joaquín B. González, donde la placa termina de cambiar de fase mineralógica en profundidad, se producen sismos del orden de 8 en la escala de Richter, tremendos, destructivos, pero ni nos afectan, porque no llegan a la superficie. Entonces, el problema es la sismicidad cortical, con fallas sismogénicas que son claritas y demás, por eso podemos predecir, ¿no es cierto?, dónde van a ocurrir, pero no cuándo van a ocurrir. Y en ese sentido, los 365 días del año, los 24 horas del día, son sísmicas, ¿no? Lamentablemente, hay un estudio que se está haciendo en el norte de Chile, donde ha habido un largo silencio sísmico, y que ha demostrado de que la placa oceánica se está rompiendo cada 500 kilómetros. Y lleva ya un tiempo en la cual debería haber una nueva rotura que se va a dar a la altura de donde sería hoy, de lo que sería Antofagasta en Chile. Y ese sismo está directamente relacionado, o sea, cuando se ocurre ese sismo va a ser un megaterremoto con tsunami incluido. O sea, podemos predecir que eso va a ocurrir, lo que no podemos decir cuándo va a ocurrir. Muy bien. Y ahí sí tenemos que estar preparados, ¿no? Muy bien. Bueno, le propongo que vamos a una pequeña pausa y como ustedes saben, la política siempre está presente también en la festividad del Milagro. Y vamos a arrancar el próximo bloque con un pequeño videíto de una de las grandes polémicas que hubo con motivo de la venida del expresidente Macri y el mensaje que en aquel momento dio Monseñor Carnielo. Una pausa cortita y ya regresamos con más verdades que incomodan. Lo que digamos está bien, o al menos desde arriba Temporada récord. Más de 5 millones de turistas recorrieron el país. Primero la gente. Argentina Presidencia. Entregamos 60.000 créditos casa propia en todo el país. Primero la gente. Argentina Presidencia. Construir ciencia es invertir 9.900 millones de pesos en 22 obras de infraestructura para mejorar las investigaciones de 39 instituciones distribuidas en todo el país. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Equipar ciencia es invertir 7.800 millones de pesos en 167 equipos de alta complejidad para fortalecer a 60 instituciones de todo el país. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Energía para nuestro país. Un proyecto que generará 10.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones. Prevé un ahorro de 2.200 millones de dólares por año entre sustitución de importaciones y subsidios. Una decisión estratégica para avanzar hacia la soberanía energética. Primero la gente. Gasoducto Néstor Kirchner. Argentina Presidencia. Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Primero la gente. Argentina Presidencia. Bueno, retornamos con el segundo bloque de Verdades que Incomodan, con la presencia de Felipe Medina, de Ricardo Alonso y del profesor Cáceres. Y quería comenzar este segundo bloque con un pequeño video que nosotros rescatamos de una de las grandes, digamos, escándalos, para decirlo de alguna manera, político, por lo que dijo en su momento el Monseñor Carnielo, ¿no? Cuando era presidente, el ingeniero Mauricio Macri. Me gustaría que lo compartamos y charlemos un poquito sobre eso. Agradecer la presencia del señor presidente y decirle lo siguiente. Déjenme un momentito. Lo que voy a decir vale para todos. Tenemos otro candidato a vicepresidente, que es nuestro Juan Manuel, 2 candidatos a gobernadores, el señor intendente, el señor vicegobernador. Así que cuando empezó usted que dijo, voy a luchar por la pobreza cero, ¿qué le puede decir Salta ahora? Le da rostros a las pobrezas políticas. Los pobres no son una molestia, son una oportunidad. Los pobres son maestros.
Yo pensaba, ¿qué nos enseñan ellos? Ellos vienen juntos, el dueño de la mina, el gerente y el último de los mineros. Y provocan una nueva sociedad en Salta. No es posible venir juntos caminando por la historia. ¿Por qué creemos que la historia tiene que hacerse de la pelea? Nos lo enseñan los pobres. Nos lo enseñan los pobres. Por eso, Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres. Son dignos. Son argentinos. Y son respetuosos. Y merecen que nos pongamos de rodillas delante de ellos. Vale para todos, hermano. Nada más. Gracias. Realmente fuerte lo que dijo en su momento el monseñor, ¿no, Felipe? Y mira que es un discurso válido para hoy también. Pero yo creo que le han tomado la frase y le han quitado el contexto, ¿no? Y el contexto era todo lo previo. Creo que él lo explicó después, que se armó semejante polémica, pero es como cuando estudiamos Biblia, decimos un texto sacado de contexto sirve de pretexto. Entonces fue el momento oportuno para pegarle al arzobispo en ese momento. Y lo interesante de esto es que si uno lo mira en el contexto en el que lo dijo, él está hablando de una especie de nueva sociedad construida en la unidad, donde venían los mineros, el dueño de la mina, los empleados, los ejecutivos de una mina, todos venían caminando con un objetivo que era llegar como peregrinos a la Catedral del Señor y la Virgen del Milagro. Y es la imagen que pretendía el obispo, que se llevara al presidente del norte, es decir, el norte argentino, que diga, el norte argentino es capaz de caminar juntos en una sociedad que se construye desde el diálogo, la emoción, el afecto sincero, y no en la lógica amigo-enemigo, donde todo tiene que ser confrontación, pelea. Entonces, creo que esto, ahora, si sacamos solo la frase, resultó chocante, por decir, hay pobre en todo el país, y le estaba echando en cara este tema de la pobreza. Creo que el obispo, si uno escucha completo, como yo lo escuché ahora, y recuerdo porque estaba ahí, y lo ve en todo el contexto, entonces decir, es un discurso que tiene vigencia hoy más que nunca, y más que en ese momento, hoy tiene mucha vigencia. Es un llamado a una reconciliación de la sociedad, de todos los estamentos sociales, ¿no? Que está siendo cada vez más difícil, porque nos estamos manejando así con muchas broncas, muchos odios, muchos rencores, muchas noticias falsas, entonces empiezan las confrontaciones permanentes, y no somos capaces de sentarnos por ahí en una mesa juntos a buscar objetivos comunes y pensar más allá de nosotros mismos, en el país entero, ¿no? Y el país entero que tiene hoy un índice de pobreza terrible, que no lo hemos tenido en décadas anteriores. Profe, donde está hoy la iglesia, donde está la catedral, que es donde hablaba Monseñor Carnielo, ¿siempre fue ahí? ¿Siempre estuvo ahí? ¿Cómo fue el proceso? 4 de los 5 templos estuvieron allí. 4, ¿no? Actualmente. Inclusive por ahí hay una versión de que la catedral hubiera estado en algún momento en la esquina de las actuales España y Subiría, que no es real, es eso. 4 estuvieron donde hoy está la matriz, y una sola en 1809 son trasladadas las imágenes hacia el templo del cura jesuita, que estaba donde hoy queda el Centro Cultural América y la esquina hacia la Caseros. 70 años estuvieron allí, hasta 1879. Esto se debía a que por el tipo de material, los temblores, los rayos y la humedad, especialmente en tiempos estivales, derruían los templos, ¿no? Que implica todo un análisis, digamos, del tratamiento de materiales en la historia de la evolución urbanística. Pero quería aportar algo en respecto a la pregunta del mensaje del obispo. De los 4 arzobispos que tiene Salta, yo tuve el privilegio de contactar con 3 en permanentes diálogos. Salvo Tabela, que generacionalmente no lo pude hacer, no sé por qué razón, ¿no? Inclusive con obispos de otras provincias. Fui partícipe del Congreso Latinoamericano de Obispos en Neuquén en agosto de 1983.
Reitero, invitado, todavía no me puedo explicar por qué, pero tuve diálogos permanentes. Yo creo que no hay que esquivarle al bulto, es decir, a mí me parece magistral el mensaje dentro de una coherencia genética y con proyección hacia el futuro, es decir, donde están los pobres tiene que estar. Por ejemplo, Monseñor Angelelli, Enrique Angelelli, a quien tuve la suerte de conocerlo y dialogar con él tiene un lema, una frase, digamos, que a mí me gusta muchísimo, que dice: siempre con un oído en la Biblia y el otro en el pueblo, ¿no? Y Jaime de Nevares, por ejemplo, también con el cual tuve jornadas muy largas y ricas, él sabía decir: yo quiero mi iglesia llena de pecadores, ahí está mi trabajo, llena de pecadores, sabía decir. Pues yo le pregunté por qué no tenía imágenes, hablando de imágenes. No sé si sigue siendo así, la catedral de Neuquén, ladrillo vista, y no tiene salvo un crucifijo mayor, y la mesa del ritual de los oficios, estaba. Entonces yo le pregunté: ¿usted sabe que yo vengo de Salta? Y me dice: no, hijo, hermano, decía, yo quiero mi iglesia llena de pecadores. Y a mí me parece de que esto debe ser analizado en profundidad, no creo que sea acá simplemente enuncio. Hay una serie de diferencias con lo que es el liberalismo positivista, que serio conflicto tuvo Roca, que fue excomulgado Roca por una serie de cuestiones durante sus presidencias, del liberalismo positivista, que ahora se expresa en el neoliberalismo. Y tenemos serias diferencias. Un buen católico tiene tremendas diferencias. Y yo creo que el obispo se lo dijo bien, sin ánimo de pelear ni nada. Le dijo bien lo que tiene que decirle cualquiera. Ahora y seguimos. Hoy en día, como decía acá Medina, probablemente las situaciones se acrecienten y van a ir increciendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente la concentración, digamos, de todo tipo de acciones, no solo la comunicacional, la concentración de la riqueza, la disminución de los bienes no renovables, los recursos no renovables, el crecimiento vegetativo de la población hace que haya cada vez menos comida, menos trabajo, más problemas. Ahora seguimos. O sea que ahí va a estar más vigente que nunca el cristianismo, el genético cristianismo, es decir, donde hace falta la palabra. Pero hay gente que tiene los oídos tapados, es decir, les duele la palabra. Doctor Alonso, somos una provincia geológica y no tenemos una central sismológica, ¿sería? ¿Así sería? Sí. Bueno, el INPRES tiene una red, ¿no?, que se maneja en todo el país, por eso ocurre un sismo y en un ratito vamos a la página del INPRES y sabemos, ¿no es cierto?, dónde fue, a qué profundidad y cuál fue la intensidad. O sea que, y ahora por suerte tenemos una central de San Antonio de los Cobres que está trabajando muy bien, está monitoreando permanentemente sobre todo lo que es la transición entre lo que es la Puna y la cordillera oriental. Así que no, sí tenemos. Y volviendo a la pregunta que hacías hace en el bloque anterior. Sí, en algún momento contabas si los sismos mataban personas. Sí, jamás un sismo mató a nadie. O sea, murieron millones de personas, pero no mueren por los sismos, mueren por las estructuras que colapsan encima de las personas. Por eso la importancia que tiene, ¿no es cierto?, el tema del Copaipa, el tema de las normas CIRSOC y el tema del INPRES, para que las construcciones no violen, ¿no es cierto?, por ahorrarse unos pesos y después que los edificios se vengan abajo. Porque hay dos maneras que se vengan abajo, o porque está mal calculada la estructura, o porque no se han hecho los estudios de subsuelo que corresponden. Me acuerdo leyendo unas declaraciones de Monseñor Pedro Lira. Él dijo que también los terremotos se detenían rezando. Y de hecho hubo una encuesta en donde el 80% de las personas creían que era así. Sí, bueno, yo mantuve una polémica larguísima ahí con Pagano. Me acuerdo por la frase esa de Lira, porque no eran que... decía que no sé, eran 400.000 salteños, sí, que rezaran si iban a frenar los sismos. Yo digo, ni con 400.000, ni con 4 millones, ni con 40 millones, ni con 4.000 millones. Todos pueden rezar juntos y no va a pasar absolutamente nada. Los fenómenos es como estos días que se habla de los calores, ¿no? Entonces, lo primero que dicen, ha hecho mucho calor, va a haber un sismo. Sí. Pensemos que los sismos, como decía yo hace rato, los más superficiales están a 10 kilómetros. La temperatura aumenta 1 grado cada 30 metros en profundidad. O sea que a 10 kilómetros las temperaturas son tan altas que ya las temperaturas externas no tienen nada que hacer.
Perdóname yo- un segundito, sí. cortito. ¿Qué pasó con el centro o la estación de San Lorenzo? Creo que todavía está, hay un acelerógrafo ahí, pero no sé bien. No creo, el Impress. Yo con el tema de que quería aportarte algo, que discutíamos a veces con algunos que son muy religiosos en el sentido, yo no digo más que hay como muy católico, no, porque creo que o sos católico o no lo sos, o sos cristiano o no lo sos, punto, no hay más vuelta que dar. Pero viste que la gente dice, no, él es muy católico, el otro más católico o menos católico. Entonces yo le explicaba que el sismo se detuvo porque tenía que detenerse porque es un proceso natural. No es que Dios le dice, bueno, reza ahora para que te pare. Por entonces el concepto de que Dios te castiga o castiga al pueblo salteño con un terremoto, la expresión castiga desfigura absolutamente el concepto de lo que es Dios, y el himno dice, con amor buscando el amor de un pueblo. Es decir, es un acto de amor. Entonces, yo digo que para mí, desde el punto de vista teológico, el milagro no es que hayan parado los sismos. El milagro es cuando la gente va al templo, encuentra a la Virgen en el piso, que no se había destruido, y detrás en la sacristía estaba el Cristo, ¿no? La imagen de aquella que estaba en polémica para algunos, que si llegó de España o la hicieron del arte alto peruano, ¿no? Entonces, el tema es, la gente encuentra como la Virgen que cae al pie del sagrario. Entonces, claro, uno tiene la idea de la catedral de ahora, la Virgen de un lado y el sagrario está en el otro. Casó el vestido y se fue a rezar. No, se cayó porque la hornacina estaba a 5 metros arriba, donde estaba la Virgen, y el sagrario estaba abajo, porque eran los altares de espalda al pueblo. No se rompe, es articulable, una estructura de madera que ahora ya está modificada y junta la mano al caer. Entonces, cuando yo contaba esto, sí, con más naturalidad de lo que pasó en un momento sísmico donde cae todo. ¿Por qué no se rompe tampoco? Porque las iglesias, esto quizá un arquitecto lo puede explicar mejor, tienen el presbiterio, que es la parte sólida, y adelante el campanario, que es otra parte sólida, y después la nave. Y esto tuve en Ica, en Perú, cuando fue el terremoto del 2007, que él fue a las 7 de la tarde, empieza la misa y empezó el terremoto y colapsa todo el templo del Cristo de Lourdes, cae y queda en pie el campanario y el presbiterio. Se salva el cura, los monaguillos, y se muere todas las 70 personas que estaban en misa, ¿no? Esto fue en el 2007. Y fui a ver el templo. Todo. Entonces esto explica si lo de la caída de la iglesia se produjo y queda el campanario y quedan la parte del presbiterio. ¿Y por qué se hace sólida esa parte? Porque era la que soportaba toda la estructura y estaban más resguardados. Entonces la imagen no se rompe, la otra imagen de la Virgen tampoco. ¿Cuál es la lectura de fe entonces cuando el padre Carrión, creo que fue el que empezó a decir, bueno, toquen la campana, porque estaba el campanario, y sacan el Cristo en procesión? La gente encuentra la imagen sin destruirse frente al sagrario, y el hecho de fe es que la gente dice, acá hay un camino que nos está marcando. Dice, vamos a Cristo por María, vamos a Cristo Eucaristía, y encuentran aquel Cristo que le habían regalado. Porque también era un pueblo que crecía con culpa. Siempre pensemos en La Salta, que era una ciudad que fue fundada para el comercio. Y donde sí hay un comercio, a veces había de todo. Entonces, es como haber puesto de vuelta las cosas en su lugar después de este terremoto y decir, bueno, vamos a caminar. Y se termina en el pacto de fidelidad, que es el eje del milagro, porque ahí es donde la gente renueva. Esto se hace como una relectura de toda la alianza del pueblo de Israel como pueblo elegido. Entonces, los curas le meten en la cultura nuestra, en nuestra conciencia, Salta es un pueblo elegido por Dios, hace un pacto, tiene que caminar por un camino de rectitud, y después, viste, del dicho al hecho, del largo trecho, ahí pasa todo lo que pasa, ¿no? Hay un momento que me gustaría compartir con ustedes, un momento particularmente que a mí me emociona mucho cuando se despiden las imágenes, ¿no? Con toda la gente saludando. Me parece que es un momento que me gustaría también su reflexión respecto de ese momento. ¿Podemos ver el video cuando ya las imágenes están por entrar a la catedral? A ver si está.
cuando la gente empieza a saludar, ¿no? A las imágenes, las campanas. La verdad que es muy emocionante, ¿no? Toda esa ceremonia. ¿Cuál es tu mirada de eso, Felipe? De ese momento, ¿no? En donde comienzan a llegar las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro. Yo lo he vivido desde los 25 años que estamos en la plaza con San Pablo, entonces incluso desde el balcón de mi oficina, mi antigua oficina, de la librería. Este fenómeno, y es muy emocionante, genera una energía muy fuerte entre la gente, porque desde el más sencillo hasta la persona más encumbrada, sabe que vuelven al lugar de donde nos están protegiendo, cuidando, porque este es el concepto, ¿no? Hago un pacto para que Dios no se vaya, Dios se quede con nosotros. Que es el fenómeno de la encarnación. Cristo es la palabra de Dios hecha carne, hecha persona, y está con nosotros permanentemente. Entonces, lo bueno de esto es que la gente expresa de manera emocional y es contagioso. Eso es una cosa que vibra entre todos, entonces son momentos muy importantes. Yo creo que es una experiencia que alguna vez hay que hacerla. Independientemente de nuestra creencia, el compartir momentos de religiosidad fuerte o masivas, donde uno, ya te digo, más allá de la creencia, puede vivir una experiencia emocional desde el punto de vista religioso. Profe Cáceres, usted escribió un libro de los tantos que escribió, sobre la Plaza 9 de Julio. Precisamente la gente está ahí saludando las imágenes en la Plaza 9 de Julio. Ocurrieron hechos muy relevantes, digamos, para Salta. Por ejemplo, yo no sabía, pero quiero que usted me lo comente, se hacían los corsos. ¿Qué pasó en los corsos en 1891, por ejemplo, en la plaza? No lo voy a mezclar, pero sí lo relaciono con el milagro. Sí. Al momento de las primeras procesiones, esa plaza existía, era una plaza seca, un baldío, era directamente un baldío. Recién comienza a pergeniarse una plaza húmeda a partir del gobierno de Cleto Aguirre, el doctor Cleto Aguirre, oftalmólogo. En 1865 comienza a transformarse en plaza seca. El año anterior se había generado en el medio, donde está el monumento a Arenales, en medio de la plaza, un aljibe. La necesidad del agua, porque el ser humano va avanzando en el progreso y a veces avasalla la naturaleza. Nosotros teníamos provisión de agua en la Belgrano, que era un tagarete. Teníamos unas vertientes en lo que hoy es la España y Juramento. El río estaba, las barrancas del río llegaban hasta la calle Alvarado. Se traslada el río en el año 1653. Al año siguiente ocurre uno de los mayores terremotos en el Perú, que da lugar al surgimiento del Cristo de los Milagros, justamente. Bueno, ocurren muchas cosas, ¿no? En ese sentido, yo justamente la historia de la Plaza 9 de Julio, que está relacionada con todo, así como el Cerro San Bernardo, que tiene, algunos dicen como 350 millones de años, otros dicen que está un poco más también. Creo que es el más viejito de todo. Y creo que la Plaza 9 de Julio viene a ser un nieto, si queremos, de la Plaza 9 de Julio, que ha visto todo lo nuestro. Lo que pasa es que nosotros vivimos la dimensión del tiempo en otro sentido. Por ejemplo, nosotros tenemos 500 años de la llegada del primer contingente español, pero acá vivía gente hace 8.000 años. Pero ese subconsciente colectivo forma parte de nuestra existencia, a veces en el subconsciente colectivo. Y recién creo que hacía alusión a una palabra que es la emoción, ¿no? Es decir, la emoción es prima hermana de la fe y a nosotros nos contiene, nos incluye eso, por eso que yo creo que nos emocionamos todos. Es decir, esas campanas, las campanas aparte, son 5 las campanas, ¿no? La mayor es la del Milagro, que tiene casi un poco más de 2 toneladas, me parece, de peso. El badajo, nomás 180 kilos, así que eso para graficar que haya personas que se ofrecen voluntariamente a tocar el badajo, ¿no? Pero las campanas conformaban parte sustancial de la vía comunicacional en algunos tiempos. Por eso las iglesias tenían campanas, no siempre torre. Por ejemplo, la Cuarta Catedral no tenía torre, tenía espadaña. El Cabildo tenía campana. ¿Por qué? Porque sería lo que hoy para un chico, digo joven, vendría a ser como la alarma de la época. Servía para todo, ¿no? Las campanas tenían lenguaje, tenían comunicación. Servía para nacimiento, para defunciones, para cumpleaños, para ataques, para temblores, incendios, lo que quieras, tenían sonidos. Entonces la gente estaba acostumbrada a eso y si no,
se llevaba por contacto con la naturaleza. Bueno, entonces así como un chico hoy no puede prescindir de un celular, por ejemplo, o de algún otro soporte, hubo otras generaciones que tenían el acompañamiento de otros tipos de, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las campanas. Así que todo esto forma parte de un todo que a veces tal vez no lo podamos explicar mucho de la racionalidad, de la intelectualidad, bien, pero que nos acompaña y siempre va a ser el ser humano acompañado en ese sentido. No todo es ciencia, ni todo es espíritu en el ser humano. Y ahí se entiende. Doctor Alonso, la última cortita, pues ya se nos terminó el programa. Te entero el librito. Bueno, muchísimas gracias, profe. Muchas gracias. Pequeño, acá lo vamos a mostrar el libro. Los sismos no matan, entonces. Lo que hay que trabajar es en la prevención. Exacto. ¿Usted es de ir a la procesión? No. ¿No? No, pero ya que hablan de cuando sale la imagen, la única imagen que yo tengo que puedo hablar es la mano de mi mamá. Esa es la única gran imagen que me queda, que era mi mamá agarrándome fuerte en esas procesiones difíciles que había. Y eso te ayudó a vivir. Amontonamiento de gente. Te ayudó a vivir eso. Y el recuerdo, ¿no? El recuerdo de tu mamá agarrándote de la mano y viendo las imágenes entrar. Y es válido. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias Felipe, muchísimas gracias Ricardo y muchísimas gracias profesor Cáceres por estar acá y compartir este programa especial con motivo de mañana celebrarse la procesión y este pacto, esta renovación del pacto de fe entre el pueblo de Salta y el Señor y la Virgen del Milagro. Y que tengan un feliz milagro todos. Un feliz milagro para todos. Una pausa cortita y ya regresamos para el segmento de noticias de Verdades que Incomodan. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente. Dicen que la vida se hace con la suerte, yo tengo la suerte de vivir en paz. Bueno, regresamos con este pequeño mini bloque de noticias. Muy poco tiempo nos quedó después de esta interesante charla que tuvimos con el profesor Cáceres, con Felipe Medina y con el geólogo, el doctor Ricardo Alonso, respecto de la Fiesta del Milagro. Bueno, la primera noticia, todo el mundo, la semana pasada sabemos que murió la reina de Inglaterra. Y yo quería compartir no noticias sobre el deceso de la reina que circuló durante toda la semana, pero sí, por ahí me llamó mucho la atención de mucha gente que estaba dolida, digamos, por la partida de la reina de Inglaterra. Yo me acordaba mucho del tema Malvinas, por ejemplo. Por supuesto que nadie quiere que las personas mueran, nadie le desea el mal a nadie, pero me acordé mucho en esa semana, en esos días, de nuestros héroes, de todos nuestros jóvenes que murieron en Malvinas mientras ella era la reina de Inglaterra, y también dejarles a los responsables, digamos, a nuestros gobernantes, la inquietud de que Inglaterra tiene puesta la mirada en el continente antártico, ¿no? En Malvinas, por ejemplo. Entonces yo cuando escuchaba y miraba todas las manifestaciones por el deceso de la reina, se me venía a la mente una frase de Galeano que dice que uno, como todo plebeyo, siente debilidad por una cabeza con corona, y gran parte, o una parte importante de la sociedad, estaba compungida por la partida de la reina. Así que bueno, en estos días ya va a asumir el príncipe. Pero y la otra noticia que quería compartir con ustedes es precisamente lo que va a ocurrir con motivo de los 50 años, en el 2022, este año se cumplen 50 años de la creación de la Universidad Nacional de Salta, y la universidad también, con la llegada de la primavera, está organizando un gran recital, ¿no? Un gran recital, vamos a celebrar un gran recital juntos, está invitado a todos los salteños, digamos, los jóvenes, para el Día del Estudiante, que va a ser el 20 de septiembre. Van a estar perros ciegos, chiretes,
Bigotones Blues, o sea, varias bandas que van a ir a la universidad para compartir la fiesta de los estudiantes con motivo de los 50 años de la creación de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Salta. Bueno, esas son las noticias que quería compartir con ustedes. Y bueno, se terminó el programa y nos estaremos viendo la semana que viene. Hasta la semana que viene, como siempre digo, solo la verdad nos va a hacer libres. Hasta la semana que viene. Chao. Dicen que la vida se hace con la suerte, yo tengo la suerte de vivir en paz. Fui un poco de todo, un poco diferente, sin politizar y sin poetizar. C'est comme ça, c'est comme ça.